Segunda de Timoteo 4, versículo del 6 al 8. Me vino este párrafo de la Escritura, estos dos textos, en esta carta que el apóstol Pablo escribe ya a punto de ser sacrificado, ya a punto de morir. Estaba preso y tenía sentencia de muerte sobre su vida. Le escribe a su hijo espiritual, le escribe a un discípulo, a un hijo en la fe, que era Timoteo. Se estima que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, Timoteo tenía alrededor de 20 y 30 años, ahí en esa edad. Y le da una serie de exhortaciones, ¿verdad? Bueno, yo quisiera que tengamos abierto ahí. Pensaba en qué compartir en esta mañana, que el Señor quería que compartamos en esta mañana, último domingo del 2025, y animarnos y desafiarnos al año que viene. Vieron que cuando pasa un año o estamos ahí nos hacemos un montón de promesas. Este año voy a cambiar, el que viene voy a cambiar acá, voy a cambiar allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Nos deseamos felicidades, nos abrazamos, que tus proyectos se cumplan. Yo anhelo que no se cumplan tus proyectos, que se cumplan los proyectos de Dios en tu vida. Amén. Que son los mejores, son los que no añaden tristeza, son los que traen felicidad, y anhelo que se cumplan los proyectos de Dios en mi vida. Y cuando uno comienza a mirar cuán rápido pasó este año, parece que hubiese sido ayer que estábamos en un encuentro como el de hoy, y al terminar el encuentro nos besamos, nos abrazamos, nos deseamos que Dios nos bendiga y que tengamos un feliz y bendecido 2025. Parece que hubiese sido ayer, ¿no? Pero voló el año, voló, ¿sí o no? Parece que los días, bueno, la Biblia dice que en el último tiempo, en el último periodo de tiempo, los días van a ser acortados, y parece como que así fuera, ¿verdad? Que el tiempo pasa muy rápido, de un año al otro, casi sin darnos cuenta. Nos damos cuenta de que el año pasó, voló, voló. Y estamos a las puertas de recibir un año nuevo. Hay una palabra hebrea, antigua, que explica perfectamente esta sensación de que los días, las semanas, los meses y los años pasan volando, y tenemos esa sensación. No me pasa a mí solo, nos pasa a todos, ¿verdad? Bueno, hay una palabra hebrea, antigua, que explica perfectamente esta sensación de que el tiempo pasa volando. Es una palabra que usó uno de los reyes más importantes de Israel, que fue el rey Salomón, que según los registros históricos gobernó durante la época dorada de Israel y acumuló una sabiduría sin precedentes. Dios le otorgó sabiduría para reinar, y no solamente sabiduría, sino riquezas de todo tipo. Fue uno de los reyes más importantes de la época dorada de Israel. Comenzó a reinar muy joven y Dios lo favoreció de una manera sin precedentes. Y él usó esta palabra hebrea antigua 38 veces en el libro de Eclesiastés. Si uno va a Eclesiastés, yo no lo voy a leer, capítulo 1, versículo 2, él comienza a decir: todo es vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. La palabra hebrea antigua que se traduce como vanidad es hebel, y aparece 38 veces en el libro de Eclesiastés, y casi siempre se traduce como vanidad, pero su significado es más visual. Su significado es vapor o aliento. Todo es como si lo tradujéramos al original y Salomón dijera:
Todo es como un vapor, como un aliento que sale. ¿Vieron cuando sale el vapor de un día frío? Te levantaste a la mañana y abriste la boca, hablaste y sale un vapor que por unos instantes, ¿verdad? Se ve, pero no se puede agarrar. Y él dice, usa esta palabra 38 veces en el libro de Eclesiastés, Hebel, todo es vapor como el aliento, se ve, pero pasa de una manera muy rápido. Y Salomón observó que la vida debajo del sol es como vapor que sale de nuestra boca en una mañana fría, que se ve, que es un instante y que pasa de una manera rapidísima. Y esto lo dice, yo siempre digo que lo dice alguien que fue uno de los reyes más importantes de Israel, uno de los reyes que recibió favor de Dios en todas las áreas de su vida. Tuvo fama, tuvo poder, tuvo dinero, tuvo riquezas, tuvo sabiduría, tuvo todo. Él llega a la conclusión que todo es como vapor o niebla o como un aliento que pasa, que se traduce o que nosotros conocemos como vanidad, pero la palabra correcta es como un vapor de aliento. Todo es vanidad de vanidades, todo pasa, y lo dice alguien que tuvo todo, porque si lo dijera alguien que no tuvo nada, nosotros podríamos decir mal de muchos, consuelo de tonto, ¿verdad? Pero lo dice alguien que experimentó todo, y llega a la conclusión de que toda la vida del hombre y de la mujer debajo del sol es como vapor que sale de la boca en una mañana fría. Es real, es visible, porque el vapor es real, es visible, pero se disipa rápidamente. Que sintamos que el año voló no es un fallo de nuestra agenda ni una percepción nuestra, es la realidad de la vida del ser humano, del hombre y de la mujer. Dice que somos como la hierba del campo, que pasa, que hoy está y mañana no está. Esa es nuestra realidad. Pero ¿dónde está el giro para este último domingo del año? ¿Dónde está el giro frente a esto que dice la palabra de Dios? La brevedad de nuestro tiempo está diseñada para empujarnos hacia la eternidad de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? La brevedad de nuestro tiempo Dios lo diseñó así. Somos eternos, ¿verdad? Nos dio sentido de eternidad, pero nuestra vida aquí en la tierra es momentánea, es pasajera. Aquel que vive en la realidad de Cristo, aquel que puso su fe en Cristo, aquel que se arrepintió, aquel que entregó su vida a Cristo, aquel que decidió seguir a Cristo, que procura seguir a Cristo con todas las dificultades que tenemos, todos los errores, porque erramos más de lo que acertamos, y Dios no quiere perfección, sino que quiere que seamos honestos delante de Él y que reconozcamos nuestros propios errores con arrepentimiento para que Dios pueda perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. El ser humano, el hombre, la mujer es eterno. Los que son de Cristo, una eternidad con Cristo. Y los que viven aquí sin Cristo, toda una eternidad lejos de Él. No es un cuento de fábulas. No es un invento de la religión, no es un invento de los pastores, no es un invento de la iglesia, es lo que dice la palabra de Dios. Los que son de Cristo vamos a vivir eternamente con Él, y los que no viven en la realidad de Cristo van a pasar toda una eternidad sin Él. Miren, yo podría hacer una descripción de lo que dice la palabra acerca del infierno, que allí va a haber el lloro, el crujir de dientes, un fuego que nunca se apaga y un montón de cosas, pero creo que lo más tremendo de todos es toda una eternidad sin Dios, toda una eternidad alejado de Él. Y no va a haber ninguna posibilidad más de las cuales tenemos hoy de volvernos a Dios con todo nuestro ser. La brevedad de nuestro tiempo está diseñada para empujarnos hacia la eternidad de Dios. Por eso hay tantas palabras
que nos animan a poner la mirada no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y dice también la palabra que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, viendo lo que no se ve. ¿Y cómo puedo hacer yo para ver lo que no se ve? Necesito una vida espiritual. Si no hay vida espiritual, no hay posibilidad de ver lo que no se ve, percibir lo que no se puede percibir con ojos naturales, se percibe a través del Espíritu. Por eso el desafío es profundizar en una vida espiritual más consistente, que nos permita mantener la mirada en el Señor. Corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Esta carrera se corre con paciencia, pero con la mirada puesta en el Señor Jesús. La brevedad de nuestro tiempo en este mundo está diseñado para empujarnos hacia la eternidad de Dios y para que entendamos que nuestra vida aquí no es el fin, sino que hay un propósito por el cual nos dejó el Señor aquí. Amén. Pero que tenemos destino de eternidad. En Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, él escribe en el capítulo 4, en el versículo 4, retoma esta palabra, Hebel, vapor o niebla, y en el versículo 4 del capítulo 4 dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Dice así la Biblia? ¿Sí? ¿O me equivoqué? ¿Dice así? Santiago 4:4. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente está tomando esa palabra de Salomón en Eclesiastés, que aparece 38 veces, y ahora la toma aquí y ¿dice así? ¿Dice así o no? ¿Dice? ¿O les leo otra cosa? A ver, Santiago 4:4. ¿Sí? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es invitado por Dios? Seguí. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No es entonces, ¿vieron? Ustedes dicen amén a todo lo que digo yo. Entonces no es el texto, a ver si me ayudan y lo buscan. Igualmente palabra del Señor, así por eso es. No es el texto, ¿vieron? ¿Viste? No, pero me por ahí anotando los textos. Alguno lo puede buscar, me ayuda. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. En Santiago, por eso invertir este tiempo juntos en esta mañana, mientras buscan el texto, delante del Señor, es reconocer que aunque nuestros días sean rápidos, estamos sostenidos por Él. Aunque nuestra vida sea como un vapor, como un soplo, está sostenida por Él, tu vida y mi vida. Amén. Por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, en Él, en Él. Somos sostenidos por aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Somos sostenidos por aquel que creó todas las cosas. Somos sostenidos por aquel que tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Aunque nuestra vida es pasajera aquí, estamos siendo sostenidos por Él.
Por eso tiene que estar en Santiago. Ahora lo voy a buscar yo también. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8? Pablo estaba en el último momento de su vida y él le escribe a Timoteo, verdadero hijo en la fe, discípulo de Cristo, ¿Qué es vuestra vida? ¿Vieron? Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Me faltó uno? Me faltó el 1 anotarlo. ¿Vieron? Ahí rápido. Léelo de vuelta. Cuando no sabéis lo que será. No, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y planificaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será vuestro mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Amén. ¿Sí? Como un vapor que desaparece. Les decía, ¿qué tiene que ver? Entonces se lo apuntan ahí, Santiago 4, 14. ¿Y qué tiene que ver 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, el apóstol Pablo? Es que su vida estaba por terminar. Estaba pronto para ser sacrificado. Él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y deja algunas figuras importantes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando le pedí al Señor un texto para poder compartir una palabra, me vino este pasaje de un hombre que estaba ya derramando su vida. Miren, hay algunas cosas que son importantes tener en cuenta. El apóstol Pablo dice, estoy pronto para ser sacrificado. En el texto original significa, soy derramado como una libación. Nadie le arrebataba la vida, no estaba en un momento trágico, sino lo que él está diciendo, no sé, bueno, algunos tal vez saben lo que significa o de lo que se trata la palabra libación, que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Era cuando se derramaba algún líquido como vino sobre algún sacrificio sobre el altar. Eso es una libación, ¿sí? Era una ofrenda, se derramaba. Por eso en el Nuevo Testamento dice que la sangre de Cristo fue ofrecida como libación para limpieza de nuestros pecados. Yo entendí al revisar un poco esto, ¿por qué? Por ejemplo, Satanás es un burdo imitador y usurpador de las verdades del reino y de lo que tiene que ver en la vida espiritual con las cosas del reino. Cuando uno encuentra un sacrificio de un pai y de una mai, encuentra un animal, encuentra fruta, encuentra flores y encuentra una botella de, muchas veces, whisky, alcohol, ¿sí? Grapa, ¿sí? Es derramado como una libación. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, yo estoy pronto para ser sacrificado, en el texto original significa, soy derramado como una libación. Estoy siendo derramado. En el mundo griego y judío, una libación era una ofrenda líquida. Vino que se derramaba completamente sobre el altar. Pablo se presenta como una víctima, no como una víctima, sino como una ofrenda derramada voluntariamente. Su vida no termina en derrota o en una tragedia, sino como un acto de adoración a Dios. Mi vida
está siendo derramada. Todo cambia, no era una tragedia. Estoy pronto para ser sacrificado. Estoy pronto para derramar mi vida como una ofrenda de libación. La vida no termina en una derrota o en una tragedia, sino en un acto de adoración. Que el año que está por empezar nos encuentre ofrendando nuestra vida al Señor de esta manera. No por temor, no para obtener algo, no por presión, sino por amor a Dios. Amén. La palabra adoración significa amar a Dios exageradamente. Estoy siendo derramado. La vida del apóstol Pablo fue un proceso que termina con este derramamiento. No fue algo que fue en ese momento. Su vida fue una vida que adoró a Dios en su manera de vivir y termina derramando su vida como un acto de adoración. No una tragedia, no como una vida derrotada, sino como una ofrenda voluntaria a Dios. Que el año que viene nos encuentre a cada uno de nosotros ofrendados, amén, por amor, voluntariamente al Señor. Aparece la palabra allí en el versículo 7, he peleado la buena batalla. Cuántas luchas, cuántas dificultades que vienen a nuestra vida. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Significa lucha, combate. Esta palabra se usaba para combates atléticos, para luchas militares, para esfuerzos intensos con resistencia. La vida cristiana no es pasiva, la vida cristiana es una lucha disciplinada, constante y continuamente. Es una lucha disciplinada, no es pasiva. Es una lucha espiritual, es una lucha contra mi yo, contra mi carne, porque el primer enemigo para que Dios cumpla su propósito en mi vida soy yo mismo, no es el diablo está en una segunda instancia. Yo soy el mayor obstáculo para que Dios cumpla su propósito en mí. Yo que me quejo y me cuesta ir a la cruz, y me cuesta renunciar a mí mismo, y me cuesta rendir mi vida. Quiero decirte algo, mi hermano, en esta mañana, para vos y para mí. No hay vida de resurrección, no hay vida plena si no hay muerte. Si este principio de la cruz y el principio de la muerte, de la negación de uno, no está presente en nuestra vida, no va a haber plenitud de vida, no va a haber vida de resurrección. La vida cristiana es una lucha disciplinada en el plano espiritual, contra mi yo, contra mi carne, contra el pecado. Corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y despojémonos de todo peso, dice Pablo, y del pecado que nos asedia. Es una lucha. Miren, una definición de pecado, una palabra que define el pecado, una de las tantas, es amartía, que significa errar al blanco. Y tiene que ver con el hecho de errar al blanco en cuanto a la voluntad de Dios. Cada vez que yo erro al blanco en cuanto a la voluntad de Dios, estoy pecando. No se puede vivir de esta manera sin el obrar del Espíritu Santo, llenando nuestra vida. Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el Espíritu de verdad, pero aparte es el Espíritu de poder, el que nos reviste de poder para vivir de esta manera. Amén. Y es una decisión que nosotros tomamos por amor al Señor, no es una decisión motivada por otra cosa, sino motivada por el amor. Es una lucha contra el pecado. Es una lucha contra las tinieblas.
Constante y continuamente las tinieblas se levantan. Miren, cuando uno va a la Escritura, yo he charlado con algunos cristianos que creen que si no hablamos del diablo mejor, porque si yo no me meto con el diablo, él no se mete conmigo. En el mismo momento que vos le diste tu vida a Cristo, ya entraste en un conflicto espiritual, que es el conflicto más antiguo que hay en todo el mundo y el más antiguo en todas las esferas espirituales, que es las potestades de las tinieblas frente al reino de los cielos. Y quiero decirte que nunca un proyecto para animarnos en esta lucha, nunca un proyecto de las tinieblas ha de prevalecer contra un proyecto de Dios. Nunca las puertas del infierno han de prevalecer contra la iglesia fundamentada en Jesucristo. Nunca las tinieblas han de prevalecer en contra de la luz. Cristo está en nosotros y cuando uno va a la Escritura, uno puede encontrar cómo Jesús habla de este conflicto. Y no solamente habla de este conflicto y dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir y yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, sino que el ministerio de Jesús estuvo plagado de expulsión de demonios, constante y continuamente. Y también el apóstol Pablo nos dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El que ignora esta lucha está muerto espiritualmente. Por eso es una lucha disciplinada contra mi carne, contra mi yo, lleno del Espíritu Santo. Pero también es una lucha constante y continua, porque el diablo no podrá robarte lo que Cristo hizo, pero va a querer robarte la paz, la alegría, el gozo, y va a llenar tu mente y tu corazón de angustia, tristeza, desaliento, pesimismo, de mirar la vida de otra manera. Mi hermano, la lucha no es contra carne y sangre, no es contra tu hermano, no es contra tu amigo, no es contra tu esposa, no es contra tu primo, no es contra tu suegra, es contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de este siglo, contra principados y potestades, y ahí en columna, distintos rangos de autoridad. Y saben, el Señor cuando comisionó a los discípulos, nos comisionó a nosotros también. Y nos dijo, de gracia recibiste, den de gracia. Vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos. De gracia recibieron, den de gracia. Yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Saben cómo sigue? Y nada les podrá hacer daño. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid y Él. Miren, hay suficiente información en la Escritura para hablar de este conflicto espiritual que a veces ignoramos y que la mayor cantidad de dificultad a nivel de la mente, pensamientos, emociones y oposición para que tu vida y mi vida no avance en el reino de Dios tiene que ver con nuestra carne estimulada por las obras de las tinieblas, por espíritus inmundos. Por eso la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que el año que viene, que está por comenzar, estemos comprometidos a dar batalla. Nadie se jubile, no hay jubilación en el reino. Amén. Y algunos dicen, yo ya estoy grande, estoy jubilada, yo ya no puedo. Estuve con un grupo de hermanas ministrando en estos fines de semana que no estuve aquí, y había un grupito de hermanas mayores y que pasaron adelante y estaban abrazadas así, y el Señor me dijo, dale esta palabra. Así que le di la palabra que dice que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosas y verdes. Amén. No se jubila el discípulo, la discípula de Cristo, no se jubila, no hay jubilación.
Vamos a dar fruto hasta el último momento que nos vayamos si vivimos en la realidad de Cristo. Vamos a estar vigorosos y verdes, fuertes, aunque el hombre exterior, la mujer exterior se vaya desgastando, el hombre y la mujer interior se van a ir renovando día tras día. Amén. Yo creo que lo conté en este tema de la lucha espiritual y de creer lo que Dios dice. Necesitamos creer lo que Dios dice, mi hermano. Necesitamos no solamente predicarle a aquel que no conoce a Cristo, necesitamos predicarle a nuestro corazón que lo que dice Dios es verdad y creerlo. Y yo me acuerdo en una de las liberaciones que tuvimos, bueno, hace mucho tiempo, los que están de hace tiempo se acuerdan de algunas cosas. Y que en los cultos se manifestaban en la alabanza y en la adoración y los teníamos que sacar y atenderlos en un lugar. Y me acuerdo de una chica que se manifestó en el culto y la sacamos a un lugar aparte, arriba, donde está la cocina. Allí había un lugar donde se juntaban los niños. Y Rosana tenía una biblioteca ahí y me acuerdo que llevamos a esta chica allí en una de las primeras liberaciones. Le había pegado una patada al escritorio que tenía en una oficina acá. Había pegado contra la división de la oficina y me había corrido toda la oficina. Y yo dije, no la podemos tener acá, llevémoslo arriba. Y cuando la llevamos arriba, se empezaron a prender y a apagar las luces. Y empezaron a volar los libros por el aire. Y yo entré a mirar, sorprendido de lo que estaba pasando en ese lugar. Y el demonio que estaba en esta mujer me miró y me habló con voz de hombre y me dijo, ¿viste que tengo poder? Y me sacó del momento de la liberación. Yo necesité volver a conectar con Dios, a estar en el Espíritu, porque el diablo lo primero que quiere imprimir en tu vida y en mi vida es miedo. Miedo. ¿Viste que tengo poder? Pero hay uno que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Amén. Y nos delegó esa autoridad. Y después que pasó la liberación y le echamos fuera a los demonios, porque tenía varios demonios esta mujer, el Señor me trajo una palabra. Y la palabra es, yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada les podrá hacer daño. Y me dijo, así se caiga el techo del lugar donde vos estás, tenés que creer lo que yo digo, que nada te podrá hacer daño. En esta batalla espiritual que damos día tras día, nada te podrá hacer daño si vivimos en la realidad de nuestro Señor Jesucristo. El problema está cuando dejamos de vivir en la realidad de Cristo y nos transformamos en gente religiosa que viene, que canta, pero perdió la presencia del Señor en su vida. Llegué a una casa una vez y estaba la Biblia abierta así en una mesa, a la entrada de la casa, abierta en el Salmo 91. ¿Se acuerdan del Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo. Llena de tierra y de pelusa. Digo, ¿qué hace la Biblia abierta acá? La pongo acá para que los demonios no entren a casa. ¿Ustedes se creen que los demonios no van a entrar a casa porque la Biblia está abierta en el Salmo 91 como si fuera un amuleto? Los demonios tiemblan cuando hay vidas que viven en la realidad de Cristo. Los demonios retroceden cuando hay vidas que son llenas del Espíritu Santo y que viven bajo el poder del Espíritu Santo y procuran procuran agradar al Señor en todas las áreas de su vida. Amén. No es un amuleto la palabra, hay que incorporarla para vivirla, hay que creerla, hay que vivirla. No son frases evangélicas que a veces usamos como si fueran jingles cristianos. Oíme bien, Satanás, te reprendo. No, las tinieblas retroceden cuando la presencia de Dios está manifestándote en tu vida y en mi vida. Amén. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Una batalla contra mi carne, contra mi yo, contra el pecado y contra las
las tinieblas. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que el año que comienza estemos comprometidos en dar batalla. No te duermas, no te jubiles. Amén. En este tema el conflicto espiritual, cocodrilo que se duerme, cartera. Amén. No podemos dormir. Cuando dormimos espiritualmente, por eso la exhortación es: velen, estén despiertos, oren sin cesar, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tomen toda la armadura de Dios con que puedan estar firmes y resistir todas las acechanzas del diablo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Leía algo cuando dice: y tomen el escudo de la fe con que pueden apagar los dardos de fuego del maligno. Nosotros tenemos la idea de un escudito redondo, y cuando la Biblia, el apóstol Pablo habla del escudo, habla de un escudo que se usaba en el Imperio Romano, que era tipo una puerta, que tenía más de 1 metro de alto, donde aquel que se ponía detrás del escudo estaba cubierto de arriba abajo. No era un escudito chiquito. Y dice: tomen el escudo de la fe con que pueden apagar los dardos de fuego del maligno. La fe puesta en Dios, la fe puesta en acción. La fe es creerle a Dios. Creo lo que Dios dice en su palabra, creo lo que el Espíritu Santo comunica a mi vida, creo y vivo por lo que Él dice, no por otra cosa. Y esa fe cubre tu vida, y los dardos de fuego del maligno no van a poder impactarnos. Que el año que comienza nos encuentre comprometidos en dar batalla. Amén. Amén. A dar batalla contra la carne, contra el pecado, contra las tinieblas. Voy terminando. Lo último que dice en sentido figurado: he acabado la carrera. He acabado la carrera. He acabado el recorrido. Habla de una carrera, cuando habla aquí, habla de una carrera de fondo, no de velocidad. ¿Saben lo que es una carrera de fondo? Hay corredores que son fondistas, ¿sí? Carreras largas, que no gana el más rápido, gana el que persevera y que tal vez va lento, pero va avanzando de a poquito, ¿verdad? Cuando habla de he acabado la carrera, dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he acabado el recorrido. Habla de una carrera de fondo, no de velocidad. Es necesario perseverancia, no rapidez. Llegar a la meta es tan importante como haber partido. Y llega a la meta no el más veloz, sino el más perseverante. En Hechos capítulo 2, la palabra nos dice acerca de los primeros cristianos, hermanos nuestros, primera iglesia. Dice: perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde habían recibido la doctrina los apóstoles? ¿De dónde? ¿De qué palabra? Si no había palabra, no había Biblia, no había Nuevo Testamento. De Jesús de primera mano. Perseveraban en la doctrina, y aparece la palabra perseverancia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. No había grandes campañas evangelísticas, vivían como Dios les mandó que tenían que vivir.
Mi hermano, y estoy completamente seguro que si comenzamos a perseverar en la verdad, empezamos a perseverar en el estar juntos, que sea prioritario estar juntos, en partir el pan, en las oraciones, algo que necesitamos recuperar en la vida de oración, y que el año que comienza nos encuentre con este desafío de orar. Miren, un encuentro de oración no comienza con un día, una fecha y una hora puntualmente. Comienza con la sed que haya en cada uno de nosotros. Yo quiero más de Dios. Quiero que toda la realidad de Dios se manifieste a favor tuyo y a favor mío. Que todo lo que dice la palabra realmente se manifieste en tu vida y en mi vida. Y necesitamos a Dios. Y un encuentro de oración no comienza con un día y una hora específicamente. Comienza en la sed que haya en tu vida y en mi vida. Y yo me propuse, aunque esté solo, el año próximo me voy a venir a orar aquí y voy a tirar una frazada aquí en el piso y me voy a tirar boca abajo y voy a llorar y voy a clamar, y el que se quiera sumar de acuerdo a la sed que tenga, bienvenido sea. Pero necesitamos perseverar en el partimiento del pan, en las oraciones, en tener favor con aquellos que están cerca nuestro, para que el Señor añada los que Él quiera añadir. Y que el año que está por comenzar, seamos perseverantes en la comunión con Dios, con los hermanos, perseverantes en amar y en mostrar a Cristo en nuestras vidas. En esta carrera no basta con comenzar bien, importa terminar también. Y el apóstol Pablo dice: la he completado la misión, la he cumplido totalmente. Esto es lo que significa: estoy pronto para irme, estoy ofrecido, es un acto de adoración, es un derramamiento mi vida. Y él dice: he completado, la misión fue cumplida totalmente. Que el año que comience pueda haber una convicción en cumplir lo que Dios te encomendó y me encomendó. Amén. ¿Qué te encomendó? Si no lo sabes, es importante orar y que Dios ponga convicción en tu corazón y en mi corazón. He cumplido la misión totalmente. La he guardado, la he protegido. No solo significa creer, sino custodiar algo que se nos fue confiado. Y saben, el apóstol Pablo dice: y tenemos este tesoro en vasos de barro. Seguimos siendo barro y se nos confió este tesoro en nuestra vida. Tiene que ver no solamente con creer, sino con custodiar algo valioso. Significa usado para vigilar un tesoro, guardar un mandato. Esto se nos confirió, se les confirió al apóstol Pablo y se nos confirió a nosotros. La fe es algo que Dios nos confía para vivir, para proteger, no para modificar o acomodar como a mí me place. Amén. El apóstol Pablo termina el versículo 7: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.